Buen día, explico para la pregunta número 1. Fíjate, la pregunta número 1 me está indicando o me dice, claro, que sepamos nosotros sobre las energías, la energía potencial y la energía cinética. Suponte que vas a tirar un tiro vertical de una pelota de 1/4 de kilogramo que sale con una velocidad de 5 metros sobre segundo. Le pongo estos datos para que te ilustre y tengas más certera la información. Entonces, como tú vas a tirar la pelota hacia arriba, acuérdate, si tú tiras una pelota hacia arriba, esta va a llegar a un punto que se va a detener y va a volver a caer. Entonces el tiro vertical va de abajo o de donde sale hacia la parte más alta. La altura máxima también la puedo encontrar. Ahora, dice el principio de la energía, que ese principio dice que la energía cinética es igual a la energía potencial gravitacional. Ahora, energía potencial gravitacional es igual a la masa, se calcula por medio de la masa, la gravedad y la altura. La energía cinética traslacional se calcula a partir de 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. Entonces, quiere decir que la energía cinética necesita de velocidad y la energía potencial gravitacional necesita de altura. Entonces, haciendo un análisis, desde aquí puedes ya resolverlo. En la parte más alta, la energía potencial gravitacional, como empieza en 0 metros, va a llegar a una altura. Entonces, si llega a esa altura, entonces va a ser mayor a 0. Entonces, ahí sí va a tener energía potencial gravitacional. Ahora, energía cinética traslacional, ¿por qué vale 0? Porque precisamente en la altura máxima, esa velocidad va a disminuir hasta que llegue a 0, y si llega a 0, va a empezar a caer. Entonces, por eso la energía ya no lleva velocidad, por tal motivo, entonces multiplicar cualquier cosa por 0 se hace 0. Por eso la energía cinética en la parte más alta del tiro vertical vale 0. Ahora, en la parte más baja, la energía potencial gravitacional vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque no tiene altura, o sea, va a estar está en mi mano. Apenas la voy a tirar, entonces no tiene altura, ¿sí? Si tomas como referencia mi mano de mi mano hacia arriba, no tiene ninguna altura, entonces por eso vale 0, porque multiplicar por 0 metros cualquier cosa te va a dar 0. Ahora, la energía cinética traslacional, ¿por qué no vale 0 y esa tiene una mayor energía? Porque sale con una velocidad inicial. Si no le aplico una velocidad inicial, esa nunca va a salir de mi mano, ahí va a estar. Entonces aquí tiene su mayor energía. Quiere decir entonces, sí, que la energía potencial y energía cinética van a ser iguales, ¿sí? Y como ya le pusimos datos, vamos a hacer un cálculo pequeño rápido. Entonces, la energía cinética traslacional en la parte más baja va a ser igual a 1/2 por 1/4 de masa, porque es 1/4 de kilogramo, por su velocidad de salida elevada al cuadrado. Me da de 3.125 joules. ¿Por qué joules? Porque un joules es igual a newton por metro. Ahora, un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, esto elevado al cuadrado es igual a kilogramo que multiplica a metro cuadrado sobre segundos al cuadrado. Ahora, para hacer un newton, agarro kilogramo, agarro un solo metro de los dos que hay aquí y agarro los 2 segundos, entonces ya hago un newton y me sobra un metro, por eso dice newton por metro y por eso son joules, ¿ok? Bueno, y me da de 3.125. Ahora, con el principio que te acabo de decir, yo igualo las energías, porque no se desperdician. Acuérdate que el principio de la energía dice que no se desperdicia, o sea, la energía se transforma solamente de una a otra forma. Entonces, la energía cinética traslacional se va a transformar en energía potencial. ¿Por qué? Porque sale con energía cinética, pero va a ir perdiendo la energía cinética a tal grado que llegue a 0, pero la energía potencial va a ir ganando, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo puedo determinar la altura? Bueno, como energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por altura, despejamos altura, y altura va a ser igual a la energía potencial gravitacional sobre masa por gravedad, y esto va a ser igual a 3.125, que es la energía potencial, porque dijimos acá que es igual, ¿sí? Por el principio de la energía, entre 1/4 de kilogramo por la gravedad, que es 9.81. Entonces, yo hago esta división y me da de 1.274 metros de altura, o sea que esta pelota va a llegar hasta 1.274 metros. Ahora, ¿cómo saco las unidades? Bueno, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Ahora, newton entre newton se cancelan y me quedan metros. Ahí está el metro. Entonces, ahora puedo calcular la energía potencial gravitacional.
La energía potencial gravitacional, ya dije que es igual, la voy a comprobar, 1/4 por 9.81 por la altura que acabo de obtener y me da de 3.124, algo similar a 3.125, ¿sí? Es por los números que aquí nos dan más números, no te da completo, por eso te da muy poquito, ¿verdad? La diferencia. Y la respuesta entonces sería, ¿sí? Para este caso, de la pregunta 1 que hace, sería la siguiente. Muy bien, entonces, la respuesta para la primera pregunta es el inciso A. El inciso A habla de la energía potencial y la energía cinética. Ahora, te dice que en la parte más alta del lanzamiento del tiro vertical, la energía potencial es máxima, ¿sí? Por lo que acabo de desarrollar. Y la energía cinética en la parte más alta vale 0, porque no tiene velocidad. Entonces el inciso correcto es el inciso A. Bueno, la pregunta número 2 lo ilustro así. Dice, tenemos un vaso y ese vaso le ponemos una tarjeta, ¿sí? Rígida, una tarjeta de crédito o la que tú tengas, una tarjetita lisa. Sobre la tarjeta le pongo una moneda, ¿sí? Entonces, con el dedo índice le voy a golpear fuertemente a la tarjeta horizontalmente, fuerte, pum, le golpeo, ¿sí? Y voy a observar y voy a ver que la tarjeta sale despedida y como yo le estoy aplicando la fuerza a la tarjeta, entonces ella obviamente va a ser fuerte el golpe para que salga despedida y trata de que sea horizontalmente, no inclinado sobre un ángulo, que sea horizontal, ¿sí? Que no tenga algún ángulo de aplicación. Entonces, esta va a salir despedida para este lado y la moneda, como no se le aplicó la fuerza, entonces la moneda va a quedar y va a caer al vaso, ¿sí? La moneda se viene y cae aquí en el vaso. A esta pregunta se le conoce como la primera ley como la primera ley de Newton, ¿sí? Entonces la respuesta para esta pregunta sería el inciso A, que es la primera ley de Newton, ¿ok? Esta sería la pregunta número 2. Ok, vamos a responder la pregunta 3. Dice que habla sobre la magnitud del vector 4i menos 3j es, ok, para descomponer esto o para aplicar esto, hay que sacar el vector unitario. Para el vector unitario, r va a ser igual a la raíz cuadrada de 4i, 4 al cuadrado, más menos 3j, que es elevado al cuadrado, es el 4 y el menos 3. Entonces, 4 por 4 me da 16. Más por más me da más. Más, menos por menos, cuando se eleva al cuadrado es menos 3 por menos 3 te da más 9. Entonces, más por más da más. Entonces, 16 más 9, eso va a ser igual a, r es igual a la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces, la respuesta es el inciso B, que tiene un valor de 5. Ok, en la pregunta número 4. La pregunta número 4 nos están indicando sobre la resistencia de los materiales. Nos presentan cuatro conductores, uno de 3, uno de 5, uno de 7 y uno de 9 milímetros. Le pongo datos porque quiero ilustrarte matemáticamente cómo es que resuelves este problema. La figura 1, 2, 3 y 4. Y quieres ordenarlo de mayor a menor resistencia, ¿sí? La fórmula para calcular la resistencia de un conductor es esta. Tendríamos que irnos a lo que es electricidad. Y bueno, vamos a suponer que es de cobre. Y el cobre tiene una resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8 ohms metros. Todos lo largo o la longitud de cada uno de los cables, supongamos que compraste 4 cajas, uno de cada
uno de cada uno. Y ellos son de 100 metros, cada uno, todos igualitos. Lo que es diferente es el área, o sea, la sección transversal, eso quiere decir el área. Entonces, para un diámetro 1, 3 milímetros, diámetro 2, 5, diámetro 3, 7, vamos a poner aquí que sería 6, 9 y 12. ¿Sí? Entonces, saco el área de cualquier parte transversal, es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, área 1, pi por el valor, los 3 milímetros los pasas a metros, 3 entre 1000 es igual a 3 por 10 a la menos 3 metros. Lo elevo al cuadrado entre 4 y me da 7.068 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esa es su área transversal de esta. El número 2 sería pi por diámetro al cuadrado. El diámetro es de 6. Entonces sería 6 por 10 a la menos 3 metros sobre metros al cuadrado. Entre 4 me va a dar 2.827 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ya que tengo la sección transversal de estos dos, no hago los otros dos porque va a ir guardando la misma postura. Porque esto necesito por el tiempo, vamos. Entonces R1, como sustituyo los valores para R1, para es igual a la resistividad. Como todos son cobre, entonces esta va a ser siempre la misma. 1.72 por 10 a la menos 8 ohms metro. Por la longitud, que también todos son de 100, entonces 100 metros, entre 7.068 por 10 a la menos 6, que es el área transversal de la número 1, y la número 1 es esta. ¿Ok? Y me da de punto 243 ohms. Ahora, voy a calcular para la R2, voy por este. R2 es igual a la misma cantidad de la resistividad, porque estoy hablando del mismo cobre, mismo material, por su longitud, otra vez la misma, entre la sección transversal. Y si ya tengo la sección transversal, entonces 2.827 por 10 a la menos 5 al cuadrado, esa es su sección transversal de la 2. Y al hacer todo esto en la calculadora me da de 0.060 ohms. Entonces la respuesta a esa sería el inciso A, porque la número 1 tiene mayor resistencia que la número 2, que la número 3 y que la número 4. Así los ordenaríamos. Entonces el inciso A es la correcta. Ok, pregunta siguiente, que es la 5. Nos dicen que si se reduce, ¿sí? En este caso está hablando de la fuerza es igual a la masa por aceleración, segunda ley de Newton, ¿sí? Dice que si reduces la masa de un objeto, ¿sí? Se reduce la masa de un objeto cuando se le aplica una fuerza constante, ¿sí? Es decir, la masa la reduzco al doble, o sea, a la mitad. La masa 1 es 10, la masa 2 es 5, o sea, la reduzco a la mitad. ¿Qué pasa con la aceleración? Bueno, le ponemos datos. Y en este caso dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Aquí tengo en el cuerpo. Le voy a aplicar una fuerza en los dos momentos 1 y momento 2. Le voy a aplicar una fuerza de 35 porque dice que es constante. Una fuerza constante. Quiero saber cómo se comporta la aceleración. Entonces despejo aceleración y me queda que aceleración 1. ¿Por qué le pongo 1? Porque son los datos estos de aquí. ¿Sí? Es igual a la fuerza 1, que aquí está, entre la masa 1, que aquí está. Entonces 35 newton entre 10 kilogramos me da de 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración cuando tiene estos datos. Ahora, aceleración 2, reducimos a la mitad. ¿Quién? La masa. La fuerza sigue siendo constante, la voy a permanecer constante. Entonces 35 newton de la fuerza entre 5 kilogramos, que hoy ya sé es la masa 2, reduce la masa, es igual a 7 metros sobre segundos. ¿Qué está pasando? Entonces la aceleración va a ser el doble, ¿sí? Y el inciso correcto es el inciso C, que sería el doble. O sea, la aceleración va a ser el doble, porque es lo que nos está preguntando sobre la aceleración. Ahora, las unidades. 1 newton es igual a kilogramos sobre metros sobre segundos al cuadrado. Fuerzas, entonces, es igual a kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, porque la fuerza se mide en newton. Masa es igual a kilogramos. Cancelamos kilogramos y nos quedan unidades de aceleración.
por eso aquí están las aceleraciones. Entonces, la respuesta es el inciso C. Ok, continuamos. Para la pregunta 6, tenemos que nos dicen que hay que determinar la fuerza que se debe hacer para subir una caja de 68 kilogramos, ¿sí?, hasta llegar a un techo, y nos dan los datos de la masa 68 y nos dicen que la gravedad es igual a 9.81. ¿Por qué la gravedad? Porque nosotros vamos a subir esta parte y la aceleración es igual a la gravedad, en este caso, y es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Por tal motivo, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, la fuerza va a ser igual a 68 kilogramos que multiplica a la aceleración, que es la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, esto me da de 667.08 Newton. Entonces, la respuesta es el inciso C, que sería 667 Newton. ¿Sí? Y vas a decir, oye, pero no es exacto, no te preocupes porque los otros datos son muy lejos. Entonces, muchas veces te meten hasta ese tipo de situación para que tú desistas de tu resultado, pero si te das a 667, correcto, 667.08, o sea, esto no afecta mucho. Entonces es el inciso C. La pregunta 7 habla sobre un barco y nos vamos a centrar en el tema de vectores. Sobre un barco que se dirige 30 kilómetros al norte y 50 kilómetros al este. Entonces, primero lo que hicimos es, ok, como tengo el origen, entonces yo agarro 10, 20, 30, 40, 50 y encuentro el primer punto para X, porque dice que se fue al este 50 kilómetros, aquí está. Después dice que se fue al norte 30 kilómetros. Ahora trazo paralelas a esta, paralela de esta, y encuentro un punto. Este es el desplazamiento que ando buscando. Este es. Entonces el desplazamiento lo voy a encontrar con Pitágoras. Aplicando Pitágoras me puede decir que R es igual a la raíz cuadrada porque se me formó un triángulo. Conozco Y y conozco X, ¿sí? Entonces X cuadrada más Y cuadrada. Ahora, ¿cuánto vale X? X en el este vale 50. Lo elevo al cuadrado más 30 elevado al cuadrado. 50 al cuadrado me da 2500 y 30 al cuadrado me da 900. Entonces hago la suma y ya que tenga la suma saco la raíz cuadrada de ese número, ¿sí? Y la raíz cuadrada de esa parte me va a dar 58.30. Este es el desplazamiento que tiene el barco. Por tal motivo, la respuesta correcta es el inciso C, 58.30 kilómetros. Inciso C. Bueno, la siguiente pregunta nos habla sobre 4 arreglos que tengo distribuidos en número 1, número 2, número 3 y número 4. Y me dice que cada una de las resistencias tiene un valor de 1 ohms, todas. Solamente están arreglados de manera diferente. Lo voy a hacer rápido y te puedo decir que las fórmulas para resistencias en serie es R total es igual a R1 más R2 más R3. Las sumas tal y como las tienes. Pero para el caso de la resistencia en paralelo tienes que hacer el inverso de la resistencia, es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 y así sucesivamente. Entonces, resistencias en paralelo son muy pequeños los valores y de ahí te puedes ir dando una idea. Aquí están en paralelo, entonces este resultado va a ser muy pequeño y aquí lo tengo. 1 sobre R1 va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2, es esta parte. Más 1 entre R3 más 1 entre R4, aquí están las dos partes, ok. Si hago esta expresión me va a dar 0.5 más 0.5, lo sumo me va a dar 1 y le saco el inverso a ese 1 y me vuelve a dar 1. ¿Sí? Ahora para el 4, dice que es R1 que está en serie más R2 que está en serie más 1 sobre R equivalente de 3 a 4, o sea de la 3 y de la 4, es 1 sobre R3 más 1 sobre R4, quiere decir que R4 va a ser igual a la suma de R1 que vale 1 más 1 se hacen 2.
más 0.5 se hacen 2.5. Entonces la de mayor, en este caso mayor resistencia es la número 4 y ese es el inciso D. Continuamos con la pregunta número 9. Fíjate que en la pregunta número 9, ¿sí? nos están indicando, nos están pidiendo cuál de los 4 materiales que nos dan, que es el aluminio, el vidrio Pyrex, hierro y cobre, cuál de ellos, porque nos están dando sus datos, cuál de ellos, de acuerdo al coeficiente de dilatación lineal, quién de ellos se dilata más. Es decir, cuando hablan de dilatación es quién se alarga más, ¿sí? No vas a ver un alargamiento tan grande, pero efectivamente se ocurre. Entonces, lo pongo con un ejemplo de materiales de aluminio, vidrio, Pyrex, hierro y cobre, igual que el problema, igual que la pregunta, y le doy la misma longitud inicial a los 4 materiales, 2 metros, 2 metros, 2 metros y 2 metros, para el cobre, hierro, vidrio y aluminio. Ahora, también doy las temperaturas igual, temperatura de inicio 25, temperatura de final 92, tú lo puedes cambiar y puedes comprobar esto. Y entonces el incremento de la temperatura van a ser 67. Ahora, estos son los materiales, este es el coeficiente de dilatación que tiene cada cuerpo. Este dato, bueno, en esta pregunta te lo dan, y si no, obviamente viene en una tabla, pero efectivamente te tienen que dar este argumento. Ahora, para calcular ahí, nosotros, la fórmula es longitud final es igual a longitud inicial por el coeficiente, que el coeficiente es este, por el incremento de la temperatura, que lo tengo para todos, va a ser el mismo, más su longitud inicial, que también va a ser igual para todos. ¿Quién va a ir cambiando? Va a ir cambiando el coeficiente. Ahora, vamos a calcular el primero. Para el caso del primero, en longitud final en el aluminio, voy a hacer esto, 2 que multiplica a 2.4 por 10 a la menos 5, ¿sí? Lo que resulte de este producto, lo multiplicas por 67, lo que te resulte le sumas 2 y nos da de resultado 2.00312 metros, una dilatación de 0.00312 metros. Ahora, saco para el vidrio 2 metros su longitud inicial. El coeficiente, aquí lo tengo, 0.3 por 10 a la menos 5. Lo multiplico. A la hora que lo multiplico este producto, el resultado de esto lo multiplico por el incremento en la temperatura. Sigue siendo la misma temperatura, no la voy a variar. Y a eso le sumo 2 y me va a dar 2.000402 metros. Ok. Y lo mismo hago para la longitud final, para el fierro. Modifico este dato, hago lo mismo y tengo un resultado de 2.00168 metros. ¿Sí? Ahora lo compruebo para el cobre, la misma longitud, hago el producto, lo multiplico por 67 y le sumo 2 y me da de 2.002278, aquí son metros, ¿ok? Ya tengo los 4 datos. A partir de ahí yo ya puedo decir qué respuesta es la correcta, porque me están preguntando cuál de los 4 materiales se dilata más, y para el caso de eso sería el aluminio, que es el inciso A, porque tiene 2.0312 a comparación de este que tiene 3 cifras, entonces este es mucho menor. Este sí es cercano a este, pero el 1 es menor al 3, y este también es cercano al aluminio, pero el cobre en lugar de 3 es un 2, entonces el que tiene mayor dilatación es el aluminio. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso A. Continuamos con la pregunta 10. La pregunta 10 nos dice que tenemos un bloque de madera, que ese bloque tiene una masa de 2 kilogramos, y para este caso, este problema, para este acertijo, no te preocupes, la gravedad la puedes redondear a 10 metros sobre segundo al cuadrado en algunos casos, ¿sí? Para este caso así lo es. Entonces,
Me dicen que existen fuerzas que están manteniendo en equilibrio precisamente ese bloque, que existe una masa que es de 2 kilogramos y obviamente para sacar el peso es multiplicado por la gravedad, ¿sí? Igual esto es a 20 newton, entonces esto es igual a 20 newton aquí, ¿sí? Y bueno, como la fuerza normal es igual al peso, o sea, esto es igual a 20 newton, entonces también la fuerza normal. Ahora, la fuerza de rozamiento es la que se opone a que este bloque se mueva si yo le aplico una fuerza que en el ejercicio nos está diciendo una fuerza de 1 newton, o sea, esta es igual a 1 newton, ¿sí? Eso es todo el problema, pero también nos dice, bueno, para calcular la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente, que el coeficiente nos lo están diciendo que entre el bloque, o sea, este bloque de madera con la madera, con la mesa, la superficie de la mesa, van a rozar de acuerdo a cómo se esté moviendo, pero eso es 0.1 y es adimensional. Entonces tengo 0.1 por los 20 newton que vale la fuerza normal es igual a 2 newton. Quiere decir que la fuerza de rozamiento que hay acá, que está actuando al sentido contrario del desplazamiento de la... Y eso hace que permanezca esta en reposo. Por tal motivo son 2 newton. Ahora, si me están diciendo que tú vas a aplicar solamente 1 newton, a ese bloque le aplicas 1 newton. Entonces, si tú aplicas 1 newton, la respuesta correcta que vamos a encontrar es el inciso B, que dice que es 1 newton. ¿Por qué? Te lo explico aquí. Suponte que este es el bloque, lo jala a un compañero tuyo con 2 newton y lo jala a otro compañero de 1 newton. ¿Hacia dónde crees que se va a desplazar esta? Bueno, va a ganar la fuerza de rozamiento, pero va a ganar, si al 2 le quito 1, me queda 1 newton. Por tal motivo, entonces, yo te estoy haciendo el ejercicio, pero desde ahí tú puedes decir, bueno, si es 2 newton, yo calculé de 2 newton la fuerza que haya de rozamiento máxima que se encuentra, para que esté estático, entonces yo solamente le aplico 1 newton, quiere decir que sigue estático, pero la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, ¿sí? La mesa que se opone a ese movimiento en ese rozamiento es de 1 newton. Por tal motivo la respuesta correcta es el inciso B. Continuamos con la pregunta 11 y la pregunta 11 nos indica que hay una caja y obviamente una persona va a empujar con una fuerza de 100 newtons a esa caja, que esa caja se encuentra, vamos a decir que en el piso, pero vamos a despreciar. ¿Qué significa despreciar? Que no vamos a tomar en cuenta la fricción. Entonces, esta caja, si yo le aplico los 100 newton, esa caja va a recibir efectivamente ese desplazamiento o esa fuerza, vamos, ¿no? Ahora, dice que también le aplicas una fuerza y que esa caja se desplaza a una aceleración de 0.5 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es su aceleración que lleva esa partícula o esa caja. Ahora, si te das cuenta, vamos a analizar la segunda ley de Newton, donde dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Ahora, me están preguntando cuál es la masa de ese objeto. Precisamente, si yo despejo esta fórmula, fuerza es igual a la masa por aceleración. Por tal motivo, entonces la masa va a ser igual a la fuerza entre la aceleración. Entonces la masa yo la puedo encontrar como la fuerza es de 100 newton, pero un newton es igual a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Tú no puedes poner un newton aquí porque obviamente vas a trabajar con la aceleración. Entonces son 100 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, que es igual a un newton, entre 0.5 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración que se le aplicó producto de esta fuerza. Al hacer la división, cancelamos aceleraciones o unidades de aceleración y me quedan unidades de masa. Entonces la masa de ese objeto que estamos empujando de esa caja es de 200 kilogramos. Entonces la respuesta correcta es la de 200 kilogramos, que es el inciso C. Pero usamos la segunda ley de Newton. ¿Sí? Continuamos. Continuamos con la pregunta 12. La pregunta 12 tiene que ver con un tiro parabólico. Vamos a lanzar un proyectil y nos están preguntando a cuántos grados se logra el máximo alcance de un disparo. Suponte que estás en los Juegos Olímpicos tirando jabalina, ese deporte.
Ese jugador que está aquí da tantas vueltas y vueltas, fuerza centrífuga también aplica ahí. Y logra, si él logra con la misma fuerza todos los tiros, imagínate que todos los tiros o los disparos que él haga o que él hace, los logra sacar a 45, exactamente va a llegar a la parte de aquí. Pero ¿qué pasa si él, en lugar de sacar a 45, lo saca a 60? Entonces, si tú estás viendo, 60 grados ya va a ser por aquí. Entonces, ese va a tomar mayor altura, pero se va a ir y va a caer más acá. Quiere decir que el grado a los 60 grados va a tener un menor alcance que el del 45. O sea, va a tener altura, pero nosotros queremos ver el alcance. Ojo, la pregunta es el alcance, y el alcance tiene que ver con el eje de las X. Ahora, si tú lo haces a menor a 45, ponle a 30, entonces tú vas a salir por aquí, entonces luego va también a caer. ¿Por qué? Porque la altura va a permitir, el ángulo no le va a permitir que tenga mucha altura, y si no tiene mucha altura, luego va a caer al piso. Por tal motivo, tendrá mucha fuerza y va a rebotar, pero queremos saber en el impacto. Entonces, el máximo alcance que se logra de un disparo en un tiro parabólico es precisamente a 45, y te lo compruebo cómo, porque coseno de 45, si tú pones en tu calculadora, te va a dar de 0.707. Si tú pones seno de 45, te va a dar 0.707. Quiere decir que tiene, o se va abriendo esa partícula, ¿sí? Ese disparo lleva velocidad en X y lleva velocidad en Y, y la misma magnitud la va haciendo, tanto va tomando altura, pero también va desplazándose hacia adelante. Quiere decir entonces que el inciso C es el correcto, que se logra precisamente el mayor alcance es a 45 grados. El inciso C es el correcto.